Saludos a todos y bienvenidos al diario de rodaje de Catalans in Love. Cuando se me ocurrió convertir a los protagonistas en estudiantes de Bellas Artes, no sabía dónde me estaba metiendo. Las herramientas digitales como Photoshop pueden ayudar mucho en ese sentido, así que las he utilizado todo lo que he podido. Y he exprimido todo mi escaso talento en una serie de dibujos que no han quedado del todo mal. Pero seamos serios, en las escenas claves, para mostrar en pantalla cómo dibujan nuestros protagonistas, necesitaba a un artista de verdad. Mi salvación llegó con Rocío Montes, una auténtica licenciada en Bellas Artes capaz de hacer magia con un lápiz. Rocío es una artista con un estilo muy personal, que podéis descubrir en su página web. Pero en este caso le pedí que abandonase su estilo, porque no se trata únicamente de hacer una serie de dibujos. Indiqué a Rocío las características de cada uno de los protagonistas. Ana, por ejemplo, es una estudiante de primer año, con talento, pero un estilo básico y poco definido. David está a punto de licenciarse y tiene un estilo más depurado y más personal. Pues Rocío supo captar esos matices y realizar unos dibujos que reflejan no solo lo que se está dibujando, sino quién lo está dibujando. Hola. Hola. Eso es todo por hoy. Os tendremos al día en filmania.es y en la página de Facebook de Catalans in Love.